amor verdadero, pura restaurar la tierra natal original y establecer el reino de Dios en la tierra y el cielo, el ideal original de la creación. Dos, nuestra familia, centralizada en el amor verdadero, jura perfeccionar el camino de los hijos e hijas de piedad, filial en la familia, patriotas en la nación, santos en el mundo, e hijos e hijas sagrados en el cielo y la tierra, servir a Dios y a los padres verdaderos y convertirnos en una familia representativa del cosmos. Buenas noches familia, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Yo les doy la bienvenida a todos con muchísima alegría. Gracias por estar aquí a un nuevo episodio de nuestro podcast, ¿Por qué me uní? Estamos emocionados una vez más de iniciar este espacio donde vamos a escuchar el testimonio personal de alguien muy especial. Para mí personalmente, he tenido la oportunidad de conocerle personalmente, entonces me emociona mucho tenerle aquí. Una persona que ha dedicado su vida, ¿no?, a la paz y a la unificación. Hoy tenemos el honor de contar con esta persona especial, el reverendo Stephen Boy, nuestro querido hermano, quien conoció la iglesia por allá por los 70s. Ya nos va a contar, él nos va a contar más cositas, ¿no? Y claro, por supuesto, ha tenido el privilegio de estar muy cerca de nuestros padres verdaderos por las misiones y responsabilidades que ha tenido, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, Reverendo Boy. Es un honor tenerle aquí como nuestro invitado, ¿no? Y en este viaje de historias, de fe, de paz. Y antes de comenzar, por supuesto, le damos la bienvenida, ¿no? Y ya le preguntamos, pues, a usted un poquito. Cuéntenos sobre Bueno, usted. bueno, muchas gracias, Mónica. Un placer estar contigo y con los demás aquí en este importante entrevista y me siento muy complacido de poder compartir el espacio contigo y con los demás hermanos y hermanas que han participado antes, desde ya. Entonces, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Reverendo Boy. Es realmente para mí una alegría, sobre todo, me gusta el background que usted tiene, todo en verano, a pesar de que aquí ya estamos en invierno, pero como que da alegría inclusive ver el solcito detrás de los árboles y todo verde. Ya lo echamos de menos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar entonces con esta entrevista que nos va a tomar el tiempo que sea necesario, así que vamos simplemente a conversar usted y yo, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerle es, y bueno, que nos cuente, ¿no?, un poquito sobre usted. Antes de conocer el movimiento, antes de conocer la iglesia, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué le llevó, ¿no?, a Stephen Boy, ¿no? ¿Cómo era su vida en ese momento, ¿no? Y antes de conocer la iglesia, ¿qué? Bueno, yo diría de que mi vida se caracteriza por siempre una constante búsqueda por la verdad y por Dios. Yo de niño, de unos pocos años, empecé a tener experiencias con el mundo espiritual. Para mí el mundo espiritual era muy real, ah, y tenía contacto con el otro lado. Entonces yo sabía, para mí era normal. Yo pensé que todo el mundo tenía las mismas experiencias. Y no fue hasta que llegué a tener cierta edad que me di cuenta que no todo el mundo tiene esas experiencias. Entonces, la, desde los pocos años, tenía esta conciencia de que existe un mundo más allá, de este mundo físico. Yo soy de una familia pequeña, tengo un hermano menor. Mis padres son del medio oeste de los Estados Unidos, de un pueblo bastante pequeño, rural, en el estado de Oklahoma. Mi papá era soldado. Él, durante 21 años él sirvió en el ejército norteamericano como, diría, yo no sé el término preciso en español, pero como paramédico, como él sirvió como el ayudante al médico y luego
Llegó a trabajar en los años posteriores de su carrera militar en la administración de hospitales. Um, Él sirvió en la guerra coreana, estuvo en Corea antes de la guerra de Corea, en el año 1946 y 47, después de que estalló la guerra de Corea. ah, ya había regresado a Estados Unidos y le mandaron de vuelta a Corea, entonces participó en la guerra. Fue herido en la batalla y le mandaron a Japón para su tiempo de recuperación y luego regresó a Estados Unidos. Entonces eso fue, luego en mi vida tuvo cierto significado, ¿no? Cuando me encontré con el movimiento. Mi papá no era una persona muy religiosa, aunque conocía la Biblia, ah, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podía citar los versículos, pero no asistía a la iglesia. Mi mamá, en cambio, era bastante devota, más bien espiritual, no doctrinal. Y cuando en cierto momento mi papá fue enviado a Alemania ah, para cumplir su deber allí, nosotros por un tiempo nos quedamos, mi mamá, mi hermano y yo, en los Estados Unidos, esperando que un lugar de vivienda podría presentarse para nosotros unirnos con él en Alemania. Yo tenía 7, 8 años. Mi mamá y mi papá son de la iglesia bautista, ah, y me llevaba a la iglesia. ah, y a mí me gustó mucho, así, sentí el espíritu de la iglesia, la presencia del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Me gustó, quería ir, si podría ir todos los días, iría todos los días. Y yo tenía 7, 8 años y en un momento en la iglesia bautista, um, el servicio distinto tal vez de la iglesia católica o otras iglesias protestantes, cuando se hace el servicio, al final del servicio, siempre hacen un llamamiento a los presentes para ver quién quería dar su vida a Jesús, aceptar a Jesús como Salvador. Y yo de niño le dije a mi mamá, mamá, yo quiero convertirme, quiero ir al altar y declarar mi fe, quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Y bueno, ella estaba encantada, por supuesto, y se acercó al pastor para buscar su consejo. Y el pastor vino a casa, ¿no? Y nos visitó un par de veces para estar seguro que yo realmente entendía a mi manera lo que eso significaba, porque es una decisión consciente, aunque siendo un niño. Y, ah, y me dijo, ¿tú realmente quieres hacer eso? Y yo dije, sí, yo quiero ser pastor. Y, bueno, y entonces hicimos una especie de ensayo de lo que cómo haríamos, ¿no? En el servicio. Y dije, bueno, finaliza el sermón, voy a llamar a todos los que quieran aceptar a Jesús en su corazón, acercarse al altar. Y tú te acercas, y cuando te acercas a mí, te arrodillas en el frente del altar. Yo voy a poner mis manos sobre tu cabeza y voy a orar, pero te voy a hacer una pregunta: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas hacer? Y yo ¿qué vas a decir tú, no, en aquel momento? Y le dije, bueno, voy a decir que quiero entregar mi vida a Dios. Entonces él dijo, no, pero tienes que decir, quiero entregar mi vida a Jesús. Ok, voy a decir eso. Entonces le dije, llega el día del día domingo del servicio. Yo, claro, tenía 8 años, muy nervioso, muy introvertido yo, muy tímido. Llegó un momento en el sermón cuando tenía que acercarme, hizo el llamamiento y yo estaba sentado en la banca de la iglesia, ¿no? Eh, en la punta cerca del pasillo, y me levanté y tomé 2 pasos hacia el altar y vino una luz brillante de
como del rincón arriba del techo de la iglesia y una luz y una sensación de calidez abrazador que me acercó, me bañó y yo empecé a llorar. Lloré y lloré y lloré, caminé hacia el altar y no podía controlar las lágrimas. Y el pastor puso las manos sobre mi cabeza y le preguntó, Steve, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, yo quiero dar mi vida a Dios. Entonces así, esa experiencia está conmigo como si fuera ayer. Durante mucho tiempo después de esa experiencia sentí constantemente la presencia de Jesús conmigo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, caminando o andando en auto con mi mamá, siempre sentí la presencia de algo al lado mío. Eso duró mucho tiempo. Claro, y como en la vida de uno las cosas cambian, uno crece, tiene nuestras experiencias. Me alejé un poco de la iglesia, pero no del búsqueda de la verdad. Y um, yo creo que llegué a un momento buscando el propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿No? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Porque para mí es la esencia. Si podemos entender el propósito por el cual estamos aquí en esta vida, podemos entender a dónde nos apuntamos y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a esa meta. Y cuando muchas veces en la vida de uno me pasó a mí, uno llega a la adolescencia y descubre la injusticia en la sociedad, el mal que hace el hombre, el dolor que se produce en el corazón de uno y en del corazón de los demás. Empecé a tener dudas primero sobre el hombre, ¿no? La humanidad. Y luego eso me llevó a sentir ciertas dudas acerca de la misma existencia de Dios, como muchos, preguntándome cómo sería posible que Dios existiera si todo el mal existe tal cual, ¿no? Y bueno, eso me llevó, duró durante el tiempo de los últimos 2 años de la secundaria. Y cuando entré en la universidad, seguía buscando la verdad, ¿no? Pensé que podría encontrar la verdad a través de la literatura. Estudiaba la literatura, la poesía y los clásicos y pensando que es una expresión más elevada, ¿no? Del idioma y del pensar del ser humano. Y bueno, tuve una experiencia en el año 1974. Yo tenía 21 años, no, todavía 20 años, que como me llevó al lugar donde yo estaba antes cuando era niño. Ah, yo era estudiante en mi último año de universidad de grado y estaba estudiando, me acosté por la tarde, ah, un poco para descansar, estudiando por un examen y me, me dormí y de repente me despierto. Me senté en la cama. Salí de la cama y miré en la esquina de la habitación había un hombre sentado, pelo largo, lacio, negro, con piernas cruzadas, como orando así, ¿no? Como haciendo este movimiento. Y yo pensé, qué raro, ¿qué está haciendo este hombre en mi habitación, ¿no? Entonces me levanté y me dirigí hacia la puerta. Y sí, en la puerta hay un hombre, pero el hombre sentado en el piso era un hombre de piel más bien oscuro, como una persona de raza indígena de Estados Unidos. Y la persona parada en la puerta era un hombre blanco, con una sonrisa muy grande. Y otra vez me dije, ¿qué hace este hombre en mi habitación? ¿Cómo entró en la casa, no? Me asusté. Él se extendió el brazo sonriendo, extendió la mano para darme la mano, apreté la mano y le arrastré para adentro de la habitación. Y yo salí, me fui saliendo, corriendo, ¿no? Un poco asustado. Y me di vuelta y en ese momento me di cuenta que yo no estaba en el mundo físico. Era mi habitación, pero no era el mundo físico.
Entonces tuve esa experiencia, enseguida estaba de vuelta en mi cuerpo, me senté en la cama, despierto, y en aquel momento me di cuenta de que el mundo espiritual es real. Y años después me doy cuenta de que seguramente estos dos señores eran antepasados míos. Porque por el lado, obviamente mirando mi cara, ¿no? Uno se da cuenta que soy de descendencia blanca, pero por el lado de mi madre, ella es indígena. Entonces eran antepasados míos seguramente que venían a visitarme, a ayudarme. Yo estaba tan contenta porque todas las dudas que yo tenía acerca de la existencia del más allá y de la existencia de Dios se disolvieron por completo. Y yo quería gritar a los cuatro vientos de Dios existe, yo sé que Dios existe. Fue un momento de cambio y 2 semanas después me encontré con una persona de la iglesia, de la unificación, y empecé a estudiar el principio divino. Entonces, esa es una primera historia, una parte de mi vida. Wow, wow. Yo estoy estupefacta porque la verdad es o sea, experiencias siendo tan niño. La mayoría de personas que he escuchado y que les he preguntado, la mayoría pues tiene experiencias un poquito ya más mayor, ¿no? Sobre los 14, 15, 16 años o inclusive 18, 20 años, ¿no? Pero tan pequeñito, con 8 años, es que no me lo imagino. Estoy pensando en mi hija que tiene 9, digo, a ella me encantaría que ella también tenga, digamos, esa apertura de decir, no, yo voy a declarar mi fe, ¿no? Sí. Y la verdad es que me conmueve mucho el hecho de que también su padre, ¿no? Siendo veterano de guerra, inclusive estuvo muy vinculado, ¿no? Con Corea y todo el conflicto que hubo, formó parte, ¿no? De todo, inclusive lo que salió después, ¿no? De liberar a Corea y tal Mm, cual, ¿no? mm. Lindo, muy lindo escuchar todo esto. Pero vamos a continuar porque, claro, todo el mundo ya queda curioso, ¿no? Porque una vez que usted se encuentra, digamos, con el movimiento, ¿y cómo fue eso, no? ¿Cómo fue que le presentaron el movimiento? Y una vez que conoció el movimiento, ¿qué fue lo que inicialmente le llamó la atención, ¿no? Del movimiento? ¿Cómo lo conoció, no? ¿Y cómo veía usted a los miembros por primera vez? ¿Nos puede contar un Bueno, muy poco? interesante cómo Dios trabaja, porque yo creo que Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros de una manera muy especial, muy distinta tal vez, individualizada, ¿no? Para cada uno de nosotros. En mi caso, yo era estudiante universitario y empecé a tener esas experiencias espirituales que no podía explicar. Yo a la vez en aquel tiempo, ¿no? Y antes de esa experiencia que yo les acabo de contar, estaba leyendo muchísimos libros, ¿no? De distintas religiones, había ido a distintas iglesias, practicaba la meditación, hacía los ayunos, ah, hacía todo tipo de cosas para entender qué camino podría servir para encontrar una verdad más profunda, una verdad mayor, ¿no? Y nada realmente me contestaba a mi satisfacción. Pues yo caminaba en el recinto universitario un día después de la clase, yendo a mi casa, y me aproxima un joven con un papel, ¿no? Me invitó a, a un programa sobre el mundo espiritual, justo lo que yo estaba buscando. Y era la última parte del principio de la creación, que habla del mundo físico, el mundo espiritual. Esa era la parte central de la presentación que iban a dar. Yo fui. Y justamente lo que dio en la presentación era la explicación del mundo invisible, el mundo visible, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico, los 5 sentidos espirituales, 5 sentidos físicos, etc. Y la relación entre lo espiritual y lo físico. Y era la perfecta explicación de toda mi contestación a todas las preguntas que yo tenía. Y no solo intelectualmente, sino estuvo totalmente de acuerdo con lo que yo había experimentado personalmente. Entonces me enganchó, ¿no? Me di cuenta que esto es algo especial, nunca había escuchado nada, ¿no? Nada tan conciso, tan completo en una pequeña presentación de unos 40 minutos tal vez.
Entonces me invitaron a ir a un seminario de 2 días, ¿no? Y yo, bueno, no sé, tal vez. Al día siguiente me vienen a visitar 2 hermanos, ¿no? A mi apartamento, un hermano y una hermana, y me invitaron de nuevo. Y yo creo que este fin de semana no fui, por compromisos que tenía. Regresaron, me invitaron de nuevo y fui. Y yo estaba estudiando en la Universidad de Kansas, que está al norte del estado de Oklahoma, que es el estado de donde provienen mis padres. Y el seminario de fin de semana se realizaba en Oklahoma. O sea, de cierta forma, Dios me llevaba a las raíces ancestrales mías, ¿no? A escuchar este principio. Y bueno, escuché sobre un fin de semana, un viernes de noche, sábado durante todo el día y la mayoría del día domingo, el principio divino completo. Y el principio divino para mí me contestó preguntas fundamentales que yo no esperaba que me iban a poder contestar. Primero, el propósito de la vida. Y lo hizo de forma tan clara, simple, directa, concisa, natural. Ah, sí, ese es el propósito de la vida, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿por qué no pensé en eso? Hablaron de nuevo acerca del mundo espiritual y yo entendía más acerca del más allá y lo que sería para nosotros la entrada en el mundo espiritual en base a la vida bien vivida, ¿no? Aquí en el mundo físico. Algo que aprendí, nunca había pensado. A mí amaba profundamente a Jesús, pero nunca me imaginaba que Jesús podría sufrir. Pero lo explicaron de una forma tan clara que, oh, evidentemente es claro que Jesús sufrió. ¿Cómo Jesús podría haber sufrido, no? Entonces uno sentía, yo no quiero que Jesús sufra. Y luego, otra conferencia que me impactó mucho fue la conferencia sobre la resurrección por retorno. Porque como muchos, yo no pensaba, ¿existe la reencarnación o no? ¿Será posible o no? Pero prácticamente muy fácilmente me contestó, me explicó lo que es la gente interpreta como reencarnación, realmente es la resurrección por retorno. Un, un sentido perfecto, ¿no? No tenía ninguna pregunta. Pero luego en el día domingo, cuando daban la conferencia sobre los paralelos históricos, yo algo de la Biblia entendía. Entonces, en la primera parte, la primera línea de historia, que es el Antiguo Testamento, la familia de hasta Abraham, seguía. Y entonces está la explicación de la historia del Antiguo Testamento, época antes de la llegada de Jesús. Y cuando comenzaban, después de la muerte de Jesús, la parte, los 400 años después de la muerte de Jesús, yo me di cuenta de lo que la conferencia estaba tratando de hacer. Entonces yo en la mente saltaba lo que sería la época paralela en cada etapa siguiente. Y me di cuenta de que van a decir que el Mesías está en la tierra. Van a decir esto. Y yo pensé, la persona que diseñó esto, que escribió esto, tiene que ser el Mesías. Tuve la conclusión en mí propiamente, por mi propio esfuerzo. Nadie me dijo nada. Entonces, en aquel entonces no se hablaba mucho del Reverendo Moon porque nadie sabía quién era el Reverendo Moon en Norteamérica. Tenía una foto de un señor coreano, ¿no? No sé, en la pared ahí, no sé, un pequeña foto, pero nada más. Pero yo entendía de quién escribió el principio divino, tendría que ser el Mesías. Entonces nadie tiene que convencerme de nada, ¿no? No en ese sentido. Lo que sí no entendía, pues eso, claro, uno piensa, bueno, entonces la pregunta que el hermano va a hacerte, ¿no? Después de presentar el principio divino, bueno, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y yo dije, pero tengo clase el lunes.
Entonces, ah, yo no me acuerdo exactamente qué, cómo fue el proceso exacto, pero dentro de 10 días aproximadamente me di cuenta de la importancia de lo que había escuchado. Me decidí a dejar mis estudios universitarios, unirme a iglesias, hacerme misionero. Y yo fui por mi propia cuenta, ¿no? Y ah, dejé mis estudios. Regresé, ya había entrado a vivir en el centro en aquel momento, ¿no? Había un centro de la iglesia en Lawrence, Kansas. Y les dije con mucho orgullo, muy contento, acabo de dejar mis clases. ¿Qué? ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué hiciste tal cosa? Porque ellos querían que yo siguiera como estudiante y entablaba relaciones con los estudiantes, ¿no? Yo me di cuenta, pero yo por mi propia cuenta me di cuenta finalmente de que eso era lo más importante que hay. No hay otra cosa más importante que yo podría hacer con mi vida que seguir este camino de seguir al Mesías. Y así fue. Wow, 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 increíble. Estamos hablando de que, claro, como quien resume, ¿no? El movimiento de unificación era el camino correcto, Sí, porque todo encajaba y, por supuesto, los momentos claves, ¿no? Esto que a nivel histórico, sobre todo después de entender tantas cosas y detalles, ¡pum! Simplemente hace clic, hace clic y ya está, ¿no? Increíble, sí. Es interesante. Esta historia realmente es muy, muy inspiradora porque creo que muchos podemos inclusive como relacionarnos con cosas parecidas, no tan iguales, ¿no? Pero algo, ¿no? Además, yo entiendo también que usted tuvo oportunidad única, ¿no? Una vez que decidió ser misionero, luego, claro, por supuesto, tuvo la oportunidad única de estar cerca de los padres verdaderos y la familia verdadera. Entonces, ¿será que usted puede compartir alguna experiencia especial que haya tenido con ellos, algún momento que recuerde así con cariño, por favor? sí, con mucho gusto. Quizás ayuda a explicar un poco el plan que yo tenía para mi vida antes de conocer el principio divino. Porque yo, antes de tener la experiencia que tuve, donde me di cuenta de que existe el mundo espiritual, yo había estado viviendo en México. Yo era estudiante universitario, ah, en Estados Unidos, pero yo tenía dos carreras, la literatura inglesa y el idioma español, como un doble carrera. Y donde yo estudiaba tenía un programa de estudio de verano en México. Entonces yo me inscribí, ¿no? Y se realizaba el estudio 2 meses, creo, en la ciudad de Guadalajara. Yo viví con una familia mexicana, mi primera experiencia en América Latina. ah, Hice las clases de mañana y tenía el resto del día para conocer un poco la sociedad. Entonces, en aquel tiempo yo decidí que iba a finalizar los 2 meses en México, regresar a Estados Unidos, cumplir el semestre ya acá de otoño, ¿no? Y tenía un semestre más donde tenía pocos, acá decimos créditos, ¿no? Que cumplir para finalizar la carrera. Pero lo iba a finalizar en Costa Rica, porque tenía un intercambio en Costa Rica. Yo iba a Costa Rica a finalizar mis estudios y me iba a quedar. No, no iba a regresar. Yo no sabía, seguía buscando el propósito de mi vida, ¿no? Yo pensé, bueno, voy a ser maestro, tal vez de inglés o algo así, ¿no? Pero ese era mi plan. Entonces yo regresé en verano, hice el estudio en México, que cambio me impactó muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo muy claramente, tomamos un ómnibus, ¿no? Desde Kansas City, donde yo vivía, a Nuevo Laredo, Texas. Cambiamos a un ómnibus, supongo mexicano, que no me acuerdo, y íbamos desde la frontera con México hasta Guadalajara en ómnibus. Y el primer tramo del viaje se hacía de noche, básicamente. Y cuando llegamos
al día siguiente paramos en, no me acuerdo en qué pueblo, pequeño pueblo con una plaza típica mexicana. Y la idea era descansar un poco, tomar un café y seguir rumbo hasta Guadalajara. Cuando me desperté, salí del ómnibus, pisé la vereda, miré a la plaza, yo me di cuenta, este lugar lo conozco. Yo conozco este lugar. Como que había estado antes, claro, nunca había estado en México, pero tenía una familiaridad tan impactante que me sentí tan a gusto que, no sé, eso fue la primera impresión. Y con el tiempo decidí, yo quería trabajar y vivir en América Latina. Me uní con la iglesia y al año me mandaron a Berrytown en el año 1975. Eso fue el año del inicio del seminario Unificación Teológico. Yo estaba no por ese motivo, sino en el mismo sitio había programas seminarios de 2 días, 21 días, 7 días, 21 días, 40 días y 120 días. Y yo participaba en un programa de 120 días de estudio del principio divino. Y todos los días yo iba a la capilla y oraba en el mismo lugar, preguntándole, pidiéndole a Dios, por favor, dirige mi vida, pero yo quiero ser misionero en América Latina. Si podría ser, por favor, quiero ser misionero en América Latina. Nadie sabía esto. ¿Sabe? El único que yo le conté a esto fue a Antonio Betancourt. Antonio y yo en aquel año éramos miembros del mismo grupo de estudio en el mismo seminario. Yo le conté esto. Y él vi poco me miró, este gringo que piensa que va a ser en América Latina, algo así dijo, pero yo me quedó en el corazón. Entonces, pasan 8 años de vida en la iglesia. Me mandan de nuevo a Nueva York para otro seminario de 120 días. Los dos seminarios realizados, el profesor era el reverendo Ken Sudo, que era impresionante, muchos lo conocen. Y a la mitad, digamos, del programa, sale una persona y anuncia de que el Centro de Misiones está buscando un misionero para América Latina. No dijeron qué país ni nada, quién quiere ir. Entonces yo me levanté la mano. Éramos 3 que nos presentamos como voluntarios y finalmente yo fui escogido. Y después de que fuera escogido, entonces me dijeron que yo iba a ir a Uruguay. Entonces así llegué a ser misionero en América Latina. Entonces fui a Uruguay en el año 1982. Ah, ah, no había miembros, pero grandes proyectos y planes existieron de parte de nuestros padres para el futuro. Así comencé mi obra en el Uruguay. El año siguiente mi señora pudo venir, ¿no? Comenzamos la familia en el Uruguay. Y de tener un miembro en el año 81, 82, cuando los padres llegaron en el año 91, ya teníamos 80 miembros, ¿no? Para recibirlos. Um, y te digo que realmente la obra misionera es la obra más gloriosa que hay. Um, todos los días pienso en el Uruguay. Todos los días. Básicamente en el mismo, mismo momento del día, misma hora, ¿no? Pienso en el Uruguay. Uno se siente profundamente conectado. En mi caso con el Uruguay, pero a través del Uruguay con toda América Latina. Y siendo misionero, la vida de uno se transforma de forma inesperada. Y
padre, el padre nos dijo, si vas como misionero, especialmente como misionero norteamericano, tú tienes que ir como sirviente. Tú tienes que ponerte en la posición más baja. Tú tienes que amar a tu país más que amar a tu país de misión, más que a tu propio país. Tienes que comprometerte que vas a morir en el país al que fuiste asignado. Y cuando yo fui enviado, no, no recibí nada de dinero. En aquel tiempo ya habían pasado, los primeros misioneros fueron en el 75, claro, tuvieron una vida muy difícil. Y se había creado un sistema donde creo que daban como 100 o $200, $300 todos los meses a los países de misión. Pero me dijo, tú vas, Steve, tú vas, pero tú no vas a recibir ningún dinero. Y tú tienes que ir por 3 años. Entonces me comprometí. Y 3 años se convirtieron en siete y 7 años se convirtieron en 14 y casi llegamos a los 21 años. Finalizamos nuestra misión con 20 años de haber servido en el Uruguay. Y en el Uruguay, como misionero, yo aprendí el valor de las palabras de nuestros padres. Aprendí, claro, como todas las culturas y todas las personas como individuos, pensamos de que los demás piensen como uno piensa, pero no es así. No podemos mirar, no, mi cara puede ser una cara inglesa o europea, ¿no? Y en Uruguay es una cultura bastante europea, ¿no? Y mirando así superficialmente, parece que somos muy parecidos, pero hay una gran distancia cultural, histórica y todo, que uno no se da cuenta que existe en primera instancia. Y la verdad es que me llevaron 3 años para empezar a darme cuenta que yo no entendía nada de nada. Yo pensé que sí, pero no entendía nada de nada. Y lo que el gran valor que me enseñó esta experiencia es de que hay formas distintas de pensar y mirar la misma situación de distintas ópticas. Y cada óptica es válida, ¿no? De que no hay uno, a menos que fuera la perspectiva de Dios, ¿no? Que es una perspectiva absoluta y universal. Yo aprendí a través de experiencia de abrir mi mente y abrir mi corazón y abrazar a los demás. Y no hay una lección mayor que uno podría aprender. Y uno lo hace por amor. Y uno no podría hacerlo si no entendiera que las personas de tu país de misión son hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios o hija de Dios, pero ellos son hijos e hijas de Dios y son tus hermanos. Y tener esta conciencia presente en tu oración y en todas las relaciones que tienes con las personas es realmente produce un efecto positivo. Si tú insistes en tu opinión, o tú crees que tu cultura es superior a otra cultura, o tu forma de ser es la más acertada, vas a fracasar. Fracasas como misionero, pero fracasas como persona también. Sea en tu familia, con la pareja, o con los hijos, o con tu figura central, no importa. Es como una regla absoluta que el Padre nos intentó enseñar. Entonces, fue en esas circunstancias que tuve la gran suerte, la bendición con mi señora y con los hermanos de recibir a los padres verdaderos al Uruguay. Yo no sé, yo siempre en mi corazón pensé que iban a venir los padres. Lo sentí en los huesos. No tenía, no sé, no tenía duda. Por supuesto los padres van a venir, ¿no? Y finalmente aparecieron. Y cuando aparecieron en Uruguay, muchos hermanos de los demás países en América Latina y en otros países de misión en el norte
se sorprendieron. ¿Qué hacen los padres aquí en este país donde no hay hermanos, no hay un pequeño? ¿Por qué vienen aquí? Bueno, ellos tenían un plan, pero la bendición nuestra fue de estar cerca con los padres. Ah, seguramente algunos de los hermanos escuchando han leído el libro de Alejandro de Sousa, una especie de memoria que él hizo acerca de sus experiencias como traductor de los padres cuando su providencia en América Latina. Si no lo han leído, les realmente aconsejo, ¿no? Sería bueno leer el libro, que es muy bueno, ¿no? Y es muy sencillo de leer, muy de corazón, como un hermano hablando a otro hermano. Y en un momento, en el libro, Alejandro relata que en Corea, utilizando como ejemplo la cultura coreana, podría ser cualquier otra, ¿no? En Corea, el líder nunca demuestra debilidad frente a los subordinados, hasta se distancia, ¿no?, de los otros hermanos para mantener cierta posición y también autoridad. Entonces, los subordinados no conocen de la vida privada ni las características personales del líder. Entonces, no hay un acercamiento íntimo. Él es la autoridad, la gente le sigue, etcétera, etcétera. Y dice, sin embargo, los padres, desde su perspectiva, su vida pública es igual a su vida privada. No, no, él notó, él estuvo en todo tipo de circunstancia con los padres, en momentos muy difíciles, en situaciones muy humildes, bajo grandes desafíos y también en presentaciones públicas muy grandes, oficiales, etcétera, ¿no? Donde los padres se presentan con cierta dignidad como figura pública, pero su carácter, su forma de ser no varía. Ese es mi testimonio también. Y no puedo decir de que tuve muchas relaciones muy íntimas con los padres en situaciones personales, ¿no? Algunas sí, ¿no? Estuve cerca de ellos porque pasaba mucho tiempo en Uruguay en aquellos años, pero nada como comparado con Alejandro. Pero la vida que lleva la madre ahora, los padres juntos en aquel entonces, era una vida inimaginable de dedicación, de entrega, de amor, de sinceridad, de que si sobresale lo que uno puede imaginar como vida pública. No tiene, así, los padres son así. Yo intenté varias veces seguir el mismo ritmo de programa de día y noche con los padres, no podía. El padre en aquel tiempo tenía 70 años o más, en la edad mía ahora. Y un hombre de hierro. No, yo tenía muchos años menos, no podía. No me acuerdo que yo no, como que sentía que no tenía cuerpo, ¿no? Porque no dormíamos, no descansábamos, ¿no? Y el padre, yo testigo de esto, el padre invitaba personas desde el exterior y de los lugares constantemente al Uruguay para presentaciones de discursos públicos o reuniones más íntimas en su sala, en su habitación del hotel. Hablaba con ellos hasta la 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana. Se levantaba, se dirigía a su habitación, de su dormitorio, y a las 5 salía de nuevo, ¿no? Todos los días. Y el rostro, el semblante del padre nunca cambiaba. Entonces, si tú no conocías esto, no podrías saber, ¿cómo podrías saber de que tal vez durmió 1 hora, tal vez durmió 2 horas, tal vez? Y una vez el padre estaba hablando al grupo, yo no formaba parte del grupo, pero yo me estaba sentado ahí escuchando, ¿no? Sirviendo, atendiendo de alguna manera que podría. Y el padre les preguntó a un pequeño grupo,
dijo, tal vez ustedes se pregunten, ¿qué hago yo cuando voy a la habitación de noche? Entonces, por supuesto, todos querían saber, ¿qué, sí, padre, ¿qué haces ahí? Entonces, él dijo, yo voy y me siento en el sillón y mm, cierro los ojos y medito, porque yo tengo cosas que hacer en el mundo espiritual. Y por lo menos en ciertas instancias, esa era su forma de descansar de noche. Se levantaba después, ¿no? Lavaba la cara, cepillaba los dientes y salía de nuevo, todos los días. Yo no podía hacerlo, yo no podía hacerlo. Y yo admiro profundamente a los hermanos, especialmente los hermanos y las hermanas coreanas y japonesas que eran, formaban parte de su equipo central, ¿no? Porque ellos lo seguían todos los días. Impresionante. Entonces, yo podría decir que eso me impactó mucho en la... Yo no tengo ninguna duda acerca de quiénes son los padres. No tengo ninguna duda. Uno puede subir y bajar de ánimo, ¿no? O sentir cosas de vez en cuando en su vida personal, pero duda no tengo acerca de la identidad de nuestros padres, de ninguna manera. Ayú, wow, wow, increíble. Esto realmente es cátedra, les cuento si quieren saber. Yo me siento que estoy como en una cátedra y muy de un privilegio, I mean, porque claro, aprendo voy con todas las experiencias que usted ha tenido. La verdad es que esto es realmente, realmente un regalo de Navidad con todo lo que estamos aprendiendo con usted. Honestamente, estoy así como ya, a mí muy grata, ¿no? Y me lleno también de orgullo por el amor que usted tiene por Latinoamérica y me siento tal vez inclusive en deuda porque yo siento que todos los latinos que estamos aquí en Estados Unidos, el doctor John, de hecho, cuando él vino y nos llamó, nos dijo que nosotros somos misioneros en este país. Entonces, yo creo que este es un llamado también a tener ese mismo sentimiento que usted acaba de manifestar, ¿no? Efectivamente, ¿no? De amar esta nación, porque Dios nos trajo aquí por alguna razón y tenemos que cumplir con esa misión, ¿no? Que Dios nos ha dado. Así que le agradezco muchísimo por ese pequeño detalle que ha puntualizado, ¿no? En su testimonio. Pero sabe que estamos curiosos. Y aquí hay una pregunta que también a mí me tiene curiosa, así que tal vez usted puede tomarse un tiempito y conectarnos, comentarnos un poquito cómo fue su matching y la bendición, cómo fue, porque Ah, todos tienen, digamos, una historia muy linda a propósito de esto y obviamente, por supuesto, el fruto de la bendición que son sus hijos, ¿no? Entonces, tal vez nos puede contar así, porque todo el mundo quiere saber. sí, yo participé en la bendición del año 1982 en Madison Square Garden. Sé que varios aquí participaron en la boda, así, somos, tenemos ese lazo eterno, ¿no? Entre nosotros. Yo conocí mi señora ah, en el New Yorker. Um, Mi señora era miembro del equipo de recaudación de fondos en Estados Unidos. Ella es norteamericana. Y 5 años estuvo en esa misión, todos los días. Impresionante, ¿no? Esa misión no lo podría haber hecho yo. Ella realmente me ganó todo el respeto, ¿no? Ah, por ese esfuerzo, ¿no? Entonces ella estaba en California, si no me equivoco, en el costa oeste. Y llegó y se había perdido su valija. Entonces todo tenía, no sé, unos jeans o algo así, ¿no? Me cuenta después. A mí no me importaba nada, pero ella sí. Entonces yo estaba, espero que ella no se enoje, ¿no? Que yo le cuente esta parte, pero ah, primero les cuento acerca de mí. Yo estaba en el New York, en el Grand Ballroom, tiene sus pilares, columnas, ¿no? Por un costado. Yo estaba sentado frente a uno. Y tú sabes que cuando estás en la presencia de los padres, no te paras, ¿no? Tú
para demostrar tu respeto, ¿no? Y prestando atención, estás como guardando tu posición en la sala donde estás sentado, por ejemplo. Y yo, eh, no sé por qué, me paré, ¿no? Como que podría decir si las piernas estaban cansadas, pero no era, me paré sin pensar. Y cuando me paré, me llamó. Y mi señora a la vez, eh, bueno, les cuento, ¿no? Ella estaba comprometida cuando se unió con la iglesia. Su comprometido, su fiancé, conoció la iglesia en California, se unió y le dijo a mi esposa Connie, yo me estoy siguiendo este camino, como que, chao, algo así. No sé si fue tan dramático, pero algo así. Ella, entonces, por curiosidad, porque ella no buscaba nada de la verdad y nada de Dios, fue a ver en qué se metió y qué conoció y cómo era la cosa. Ella llegó y se unió de forma independiente de él, ¿no? Porque no tenía contacto. Y no tuvo contacto con él durante, no sé, los 5 años o más de vida en la iglesia antes de la bendición. Y antes en aquel momento, tomó la decisión que no quería seguir en esa relación, aunque existía la posibilidad de si los dos querían, pero decidieron que no. Entonces, cuando tomó esa decisión, no estaba segura si realmente quería recibir la bendición o no, ¿no? Entonces, ella estaba escondida detrás de una de las columnas en la otra punta de la sala, escondiéndose del padre, ¿no? Como no escondiéndose tal vez, pero fuera de la vista del padre, así no podría llamarle, ¿no? Entonces, yo me paré, me llamó. Ella en aquel momento salió por detrás de la columna, él le llamó a ella y nos juntó. Y así nos conocimos. Nos fue mano de Dios. Así que esa fue la bendición, el matching nuestro. Entonces participamos en el seminario perdón, la ceremonia de la bendición en Madison Square Garden en el 82. Y bueno, yo fui en Uruguay en 81, regresé para participar en la bendición de 82 y creo que un año aproximadamente después ella vino al Uruguay. Recibimos el permiso que los esposos de los misioneros podrían venir. Entonces, comenzamos la familia, los 3 hijos nuestros nacieron en Uruguay. Su idioma natal es español, entonces estamos muy orgullosos de eso. Los 3 están bendecidos. Uno recibe la bendición por los padres con un hermano. Su papá era brasileño y su mamá inglesa. Nuestro hijo del medio está bendecido con una hermana de Australia y vive en Australia. Y la hija menor recibe la bendición por parte de los padres con un hermano francés. Y ellos viven en Estados Unidos, en Reno, en Nevada. Y tenemos 7 nietos ahora, sí. Wow, cómo ha crecido la familia. Cómo ha crecido la familia. Qué lindo, qué lindo. Sí, yo he tenido la oportunidad un poquito de estar aquí en su casa y he visto, pues, no, creo que conocí a una nieta por lo menos, o a dos, que estaban dando las vueltas por ahí. Y parecía que hablaban español inclusive. A mí no habitualmente, pero sí, a mí su familia es uruguaya de todas maneras. Sí, sí, sí. Nuestra hija mayor, pues, en especial, habla a los chicos en español, sí. Ya ves, así que qué orgullo, qué lindo, qué lindo. Bueno, estamos avanzando un poquito, pero bueno, no queremos despedirnos del todavía, ¿no? Pero sí nos gustaría que a lo mejor en el poco tiempo que tenemos, aunque tome lo que el tiempo que necesita, quizás quisiera expresar o comunicar o, digamos, compartir, ¿no? Con nuestros hermanos que están aquí presentes, por supuesto. Como esto está grabado, por supuesto, alguien más lo va a escuchar en el futuro y quedará como un legado, ¿no? Entonces, quizás usted podría compartir palabras, ¿no? Primero, qué sé yo, alentadoras,
la sabiduría ya viene con el testimonio en sí, ¿no? Pero quizás, ¿no? A los jóvenes, por ejemplo, que ahora están buscando lo mismo, ¿no? Están buscando un propósito, están buscando un sentido, algo, ¿no? Que les diga, este es mi camino, no sé, quizás hay algo que a usted, con todas las experiencias que ha tenido hasta ahora, podría como condensar y dejarla como una ofrenda para estas personas o nosotros mismos para seguir aprendiendo. Por favor, Reverendo Boy. Mm. Bueno, yo diría tal vez que lo más importante de todo es poder entablar una relación con Dios. Eh, el principio divino explica claramente, y creo que lo entendemos en nuestra conciencia también y en nuestro corazón, de forma natural, de que existe una fuerza superior a nosotros. Y si podemos entender esa fuerza, sentir su presencia, ah, es el punto de comienzo del éxito en la vida. No es el punto, no es el paso que nos ah, asegura evitar dificultades o sufrimiento, porque alguien tiene que actuar para ir resolviendo las dificultades. Y eso significa que algunos sufren en el proceso, pero por el bien. Entablar una relación con Dios. Y, por ejemplo, Jesús y el Espíritu Santo, los padres verdaderos, son nuestros ejemplos que nos inspiran y son los mediadores entre nosotros y Dios, a través de los cuales Dios se comunica con nosotros, que nos enseña. Pero el destino nuestro no es de adorar a los mediadores. El destino y el propósito nuestro es de crecer al par de la esperanza que Dios tiene para todos nosotros, que todos nosotros seamos sus hijos, originales y verdaderos, unidos con Él. Pablo decía en el Nuevo Testamento de que somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Esto es lo más importante. Hay que buscar la forma a través de un esfuerzo constante y a través de dedicación y una vida constante y consistente de captivar, permitir entrar en el corazón o la conciencia del Espíritu de Dios para que nos guíe de cómo debemos pensar, actuar, sentir y amar. Una de las cosas que yo siempre he sentido en mi vida es que quiero contribuir a la construcción de un mundo mejor. Quiero ser un protagonista de que de alguna manera contribuya a un mañana mejor. Y creo que el error que yo he cometido y sigo cometiendo de vez en cuando, y que muchos cometemos, es de que pensamos de que el mundo cambia porque nosotros instalamos algún nuevo sistema o un nuevo gobierno, una fuerza gubernamental. Pero en realidad, si el sistema que instalamos o el gobierno que elegimos está compuesto por hombres y mujeres que no tienen a Dios como su centro, nada cambia. Vamos siguiendo, repitiendo los mismos errores, las mismas dificultades se presentan, pero no encontramos solución. Nos repetimos la historia. Una de las cosas que me inspira mucho en lo actual es el dicho, el paz comienza conmigo, ¿no? El cambio se produce en mí primero. Y porque el mundo nuevo, la sociedad nueva, la persona nueva, la familia nueva, surge solo cuando libre y voluntariamente cada uno de nosotros encontremos la forma de dejar el egoísmo y el mal y aprendemos por
propia iniciativa, de forma voluntaria, amar y servir a los demás de forma desinteresada. Entonces, yo creo de que nuestro objetivo principal es convertirnos en templos de Dios, donde el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, hay que tener una mente y un corazón abrazadores, que abraza a todos, viendo a Dios como nuestro Padre y nuestra Madre, y consciente de que yo soy hijo o hija de Dios. De la misma manera que yo soy hijo o hija de Dios, las demás personas que yo veo a mi alrededor también son hijos e hijas de Dios. Y por ende, son mis hermanos, mis hermanas. Y de ser realmente consciente de que Dios existe, que Dios mora en mí, uno puede tratar a los demás como si fueran sus propios hermanos físicos, ¿no? Y cuando sufren, uno busca aliviar el sufrimiento. De corazón, no por un dictamen que recibe del gobierno, una ley no oficial, nada, no, sino por propia conciencia y fuerza de amor. Y de la misma manera hay que mirar a toda la intriga y toda la decepción que uno ve todos los días o sufre todos los días con un corazón grande. El Padre dijo de que tu corazón debe ser capaz de abrazar al universo entero, ¿no? Entonces, la meta, el propósito de nuestra existencia es que seamos uno con Dios. Esa es la única meta, es la única esperanza. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestra Madre, somos hijos de Dios. Entonces, que seamos igual a Dios, ¿no? Entonces, de la misma manera que Dios recibe, que nosotros recibamos sufrimiento, Dios también lo recibe. Pero nuestra respuesta frente a ese sufrimiento debe ser la misma forma de responder que Dios responde. Con amor, con perdón, con compasión, con empatía, abrazando, perdonando, ¿no? Y esas cualidades no son cualidades de debilidad, son cualidades de la más grande fuerza que uno podría tener, ¿no? Entonces, que seamos iguales a Dios, seamos iguales como nuestro Dios. Y si de los que estamos aquí, que somos padres, sabemos como padre o madre que queremos que nuestros hijos sean así, mejor que nosotros. ¿Y por qué pensamos eso? Porque Dios lo piensa. No podríamos pensarlo si no fuera por el hecho de que Dios mismo piensa así. Entonces, la última palabra que tendría es, tenemos que entender el momento de la historia en que vivimos nosotros. Reconocer la oportunidad que tenemos. Los grandes avances, los grandes éxitos, muchas veces ocurren frente a las dificultades mayores, ¿no? Cuando pensamos que no podemos es cuando más progreso realizamos. Entonces, en ese sentido, hay que entender la época en que vivimos y como consciente, como los que son unificacionistas, que tomemos el tiempo necesario para entender, para valorar y para servir a nuestra Madre. Estamos pisando un nuevo terreno providencial jamás visto en toda la historia humana. Y debemos tratar de ampliar nuestra conciencia acerca de eso. Y realmente en este momento histórico, cumplir un papel significativo que contribuya, ¿no?, al avance de esta providencia que nuestra Madre está realizando. No hemos visto esto en toda la historia. Estamos pisando un nuevo terreno. Entonces, este es el momento histórico por el cual Dios nos preparó. Entonces, eso es lo que yo diría, Mónica. Ayú, Ayú, muchísimas gracias, Reverendo Boy.
Yo estoy realmente más que satisfecha, muy contenta y agradecidísima, porque más que agradecida por el hecho de que usted haya aceptado venir y que esté acompañándonos y que estemos aprendiendo. La verdad es que me sabe a poco. Vamos a tener que invitarlo en otra oportunidad porque creo que hay muchas cosas más que le faltan contar, creo yo, ¿verdad? Pero bueno. El tiempo se nos está, a mí ya se ha terminado básicamente, pero no sé si hay alguna persona que quizás quisiera, no sé, decir algunas palabras, tal vez Rafael o doña Nancy, antes de irnos, por favor. Y reverendo Boy, nunca me de olvidar esos momentos que pasamos en Uruguay con usted. En Uruguay, en Minneapolis, en UTS. Ya son memorias inolvidables. Y para nosotros usted es muy especial porque ha abierto el camino para que muchos podamos venir. Y ese corazón de servicio, de amor hacia los hispanos, muchas gracias. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, estando aquí amando a los americanos. Mm, Es un gran ejemplo para nosotros tener esa absoluta humildad de ser sirvientes de sirvientes y amar a los americanos como usted amó a los hispanos. So, gracias por ese lindo testimonio. gracias, gracias, Nancy. Muchísimas gracias, doña Nancy. Y una vez más, pues nada, agradecerle al reverendo Boy, que sepan que él es el decano, es decano en UTS, bueno, ya no es UTS, ya no se llama UTS, se llama Hyo Jong International Academic for Peace Leadership, algo así, ¿verdad? Sí, Así que es un honor, la verdad es que es un honor, un orgullo poder conversar con usted. Yo me quedo todavía corta, me gustaría pues compartir más, pero bueno, me queda pendiente también su esposa, porque claro, ya tendrá otra historia que contarnos, así que ojalá podamos tenerla pronto para que sea como la compensación, ¿no? La muy continuación, bien, muy bien. una cosa así, una cosa así. Pues nada, pues familia, unos aplausos para nuestro queridísimo hermano mayor, el reverendo Stephen Boy. Hermana, muy buenas noches. Buenas noches. Le habla Gladys de Puno, Perú. Buenas Hola, noches. Gladys. Bueno, hermano Steve Boy, yo tengo un bonito recuerdo con usted cuando logré, bueno, de antemano, saludarlo y para mí ha sido un momento muy, muy agradable escucharlo ahora y sentir y recordar siempre, lo tengo bien presente cuando hicimos el seminario en Ecuador, Ah, en sí, Salgonquí, ¿se acuerda, hermano? sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que usted acudió a mí porque yo tuve una experiencia muy, muy, muy buena. Y usted sabe por qué le digo eso. Tal vez algún día comentaré y también usted compartirá y tendré deseos de compartir más de todas las experiencias que he vivido. Y de todas maneras, yo me siento muy, muy feliz ahora de verlo, porque yo decía, ¿qué será del hermano Steve Boy? ¿Qué será del hermano Olson? Sí, sí. Porque los llevo siempre presentes, porque a través de ese momento muchas cosas pude comprender, pero también a la vez tuve miedo. Pero ahora me ve. Dios siempre ha querido que yo esté aquí en el grupo, en la iglesia Unificación, como hasta ahora me tiene, ¿no? Yo le agradezco y le deseo todo lo mejor, hermano. Gracias, Muchas Gladys. gracias. Dios te bendiga, Gladys. No sé si usted se recuerde de mí. Seguramente sí. Gracias, porque fue para mí un momento muy bonito y muy especial con el tema de Cristología. Mm, ¿Se acuerda? sí, sí. Bueno, bueno, siempre le deseo lo mejor, hermano, y a seguir adelante. Y habrá alguna oportunidad de que Dios permita conversar con usted. Con mucho gusto. Gracias, hermano. Muy buenas noches y gracias, hermana, por permitirme este momento. Gracias. Muchas gracias, Gladys, desde Perú. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias.
Bueno, se nos está yendo el tiempo, les cuento si quieren saber. Me gustaría hacer la foto de rigor de grupo, ¿ok? Así que los que puedan poner su cámara, así por un ratito nomás. Yo voy a hacer la foto de rigor a la voz de tres, ¿ok? Yo voy a contar hasta tres y hacemos la foto y así quede de recuerdo todos los que hemos estado aquí en vivo, ¿ok? Voy a contar hasta tres, uno, dos, tres. Diga cheese, diga, ¿cómo se dice? No, ¿cómo se dice? Se dice aboji. Kimchi. Kimchi también se dice, sí. Kimchi, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más, Reverendo Stephen Boy, un honor, un orgullo y agradecidísimos todos aquí. Cuando esté esto posteado en YouTube, se lo voy a compartir para que otros puedan enterarse de esta preciosa vida compartida con Dios, con nuestros paraderos, con nuestro Señor Jesucristo, porque el Reverendo Boy lo último lo dijo clarísimo, ¿no? Tenemos que ser uno con Dios y eso Jesús lo dijo hace 2000 años, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Bueno, familia, nada más y nada menos. Le agradecemos unos aplausos así. Súper aplausos. Gracias, reverendo. Hágase presente con los Muchas gracias a todos. Gracias, Stevie. Ahora quiero ser miembro interno de nuevo. Muy bien. Sí, yo también. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, familia. Muchas gracias, Reverendo Boyd, por estar allí, por compartir su testimonio. Hay muchas más cosas que decir del Reverendo Boyd, pero ya habrá oportunidad. Falta bastante. Bueno, Ahora, muchas gracias, Reverendo Boyd. Gracias, ahora Fabián. Gracias. muy cortita resulta. Bueno, familia. Yo quería decir algo rápido. Yo hice CF con la hija de él, Alejandra. ¿Perdón? Yo hice CF con Alejandra, la hija de él. Ah, ok. STF. En Latinoamérica lo hice. Ok, muy interesante. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, por compartir. Bueno, Ah, familia. no solo. No. Bye. Listo. Muchas gracias por compartir. Hasta mañana. Un abrazo a todos. Mañana tenemos el video, no se olviden. ¿Ok? Un abrazo a todos. Saludos a los Yo, cansa Hamida, señor Boy. Hamida, gracias. Desde el cielo. Me cuidan que tengan un buen fin de semana. Chao, Nos vemos Marilu. mañana. Señor Gracias. Boy. Abrazo, saludos a la familia. Gracias, Brasil. Gracias, Perú. ¡Qué pareja! Bendiciones. Nueva York, New Jersey, de todos los estados. Adiós, bye bye. Gracias, Mackenzie. Norma. Bendiciones. Beso. Me equivoqué, Daniela. Venga, hasta luego. Chao, Nancy. Chao, Nancy.